Si bien la electrodinámica cuántica está más allá de lo que estamos viendo, hay un argumento debido a Einstein de 1917 que va a relacionar los tres procesos: absorción, emisión estimulada e emisión espontánea. El mismo Einstein no identificó cuál era el mecanismo responsable, por decirlo de alguna forma, de la emisión espontánea, que podemos decir que es la perturbación debida al estado fundamental del campo electromagnético, pero aún así sus resultados permitían hacer aplicaciones y cálculos de rangos de emisión. Supongamos que tenemos un contenedor de átomos con una cantidad Na en el estado bajo, que será el psi de A, y una cantidad Nb en el estado superior, psi de B. Supongamos que el rango de emisión espontánea lo vamos a llamar A, aunque lo estuvimos llamando antes R, pero ahora vamos a llamarlo A. De modo que el número de partículas que dejan el estado superior por este proceso va a ser justamente Nb por A. El rango de transición para la emisión estimulada lo obtuvimos la última vez, que es proporcional a la densidad de energía del campo electromagnético. Entonces, vamos a tomar esto como BBA por ρ de omega 0, notación que vamos a tomar. Entonces eso como BA ρ omega 0, y con esto, si lo multiplicamos por NB, BBA ρ omega 0, esto va a ser el número de partículas que dejan el estado superior por este mecanismo, el de emisión estimulada. Entonces, esto es emisión espontánea, emisión estimulada, vamos a ir separándolos. La absorción va a ser también proporcional a ρ de omega 0, lo vamos a llamar BAB ρ de omega 0, en el sentido que uno iba de B a A, en absorción vamos de A a B, y entonces el número de partículas por unidad de tiempo que ahora va hacia el nivel superior es NA BAB ρ omega 0. Ahora, con todo esto, el rango de cambio del número de partículas en el estado B, ¿no?, cambio temporal, entonces va a estar decidido por estos tres tipos de emisión o absorción. Primero tenemos la emisión espontánea, que eso por supuesto nos saca partículas del estado B hacia el A, por eso el menos. Eso es por espontánea, pero por emisión estimulada también nos va a sacar, entonces tenemos menos NB, BBA, ρ omega 0, pero por absorción puede recuperar, y eso es NA, BAB, ρ de omega 0. Ahora, supongamos justo el caso particular en que estos átomos estén en equilibrio térmico, digamos, en el ambiente, en el sistema, de modo que el número de partículas en cada nivel es constante. De modo que, por ejemplo, en este caso, dNB dt sea igual a 0, o sea que el número de cantidad de partículas se mantenga constante. Entonces, en ese caso particular igualamos a 0 y vamos a despejar ρ de omega 0. Primero vamos a sacar factor común ρ0, de omega 0. Entonces tenemos más ρ de omega 0, tenemos un menos NB, BBA, más NA, BAB. Esto igual a 0, pero podemos pasar el NBA hacia el otro lado, de modo que de este lado queda NBA. Y ahora todo esto hacia el otro lado, para despejar el ρ de omega 0, queda NBA sobre, esto vamos a cambiarlo de lugar, NABAB menos NBBA. Esto es ρ de omega 0. Ahora, por otro lado, vamos a utilizar un resultado de mecánica estadística, está relacionado con lo que vimos antes de
mecánica cuántica estadística. Y el resultado es que tenemos un número de partículas con energía E en equilibrio térmico a cierta temperatura T. Entonces eso es proporcional al factor de Boltzmann. El factor de Boltzmann es E a la menos E sobre kBt. De modo que lo que nos va a interesar es que el número de partículas en estado A sobre el número de partículas en estado B es proporcional a EA, vamos a poner de energía de la partícula en estado A, psi de A por ejemplo, K de Bt sobre E a la menos EB kBt. O sea, no solo proporcional, sino estamos tomando igual. Bueno, esto, si relacionamos con que omega 0 es igual a EB menos EA sobre H barra, entonces en particular lo que podemos utilizar acá, que tenemos menos EA y menos EB, es que entonces si omega 0 es igual a EB menos EA sobre H barra, entonces H barra omega 0 es igual a EB menos EA. Esto quedaría, si esto lo pasamos hacia arriba, quedaría menos EA más B, más EB. Entonces es directamente lo que tenemos acá arriba, así que podemos reemplazarlo por H barra omega 0. Entonces esto va a ser igual a E a la H barra omega 0 sobre la constante KB por T. Entonces, pero esto que tenemos acá lo podemos reescribir. Esto lo vamos a reescribir como ρ omega 0 igual a sobre NA sobre NB BAB menos BBA. Vamos a utilizar entonces NA sobre NB, que está escrito así, de modo que ahora queda A sobre E a la H barra omega 0 KBT menos el BBA que queda afuera. BBA, entonces esto es ρ de omega 0. Vamos a comparar el resultado con la fórmula del cuerpo negro de Planck, fórmula que ya habíamos visto en la parte de mecánica estadística cuántica. Y entonces, si tomamos, por ejemplo, comparando las dos, que BAB es igual a BBA, por lo tanto, si son iguales se puede sacar factor común y sacarlo afuera, y luego, ahí ya tendríamos esto y el menos 1, pero con un BAB o BBA, cualquiera de los dos, hacia afuera, todo lo que queda con el BAB o BBA va a ser el A, o sea que vamos a tomar entonces el A como omega 0 cubo H barra pi cuadrado C cubo y vamos a tomar el BA. Entonces, esto era cuando comparábamos lo que teníamos con la fórmula de Planck de cuerpo negro que nos da la densidad de energía de la radiación térmica. Entonces, este resultado lo que nos dice es que, entre otras cosas, que el rango de transición para la emisión estimulada es la misma que para la absorción, algo que ya teníamos por otro lado, por otro camino. Históricamente fue un resultado importante. Einstein estuvo forzado en 1917 a inventar la emisión estimulada en orden de poder, digamos, reproducir lo que ya se sabía, que era la fórmula del cuerpo negro de Planck. Pero lo que hay que prestar atención es en el A, porque el A es justamente el rango de emisión espontánea, que otra vez vamos a decir que el mecanismo no sabemos cuál es, pero por lo menos tenemos de esta forma algo que decir sobre eso. Entonces, además del omega 0 al cubo tenemos constantes y el BBA que está relacionado con el rango de emisión estimulada. El BBA habíamos dicho, lo hemos tomado como todo esto que está acá. Entonces BBA es igual a pi sobre 3 epsilon 0 h barra cuadrado módulo de p cuadrado. Uniendo esto con esto nos puede dar un valor para A, para la emisión, el rango de emisión espontánea, en función de omega 0, el P,
Luego tenemos 3pi epsilon 0 h barra c cubo, las constantes. Lo que podemos ver ahora es que como mecanismo para transiciones que van hacia abajo, de un estado excitado a uno que esté menos excitado, por decirlo de alguna forma, la emisión espontánea compite con la emisión estimulada térmica. Vamos a tomarlo como la emisión estimulada por radiación de cuerpo oscuro como fuente. Entonces lo que vamos a ver es qué ocurre a temperatura ambiente, para cuáles frecuencias, cuál de los dos mecanismos es más importante. Temperatura ambiente vamos a tomarlo T igual 300 Kelvin. Entonces la emisión espontánea, el rango lo teníamos como omega cubo, P cuadrado, 3 pi epsilon 0 h barra c cubo. R vamos a llamar el rango de emisión estimulada térmica. Esto va a ser pi 3 epsilon 0 h barra cuadrado p cuadrado rho de omega. Era el resultado que ya teníamos para ese caso, pero acá estamos tomando rho omega como lo que teníamos para emisión de la fórmula de Planck de cuerpo negro. Es h barra pi cuadrado c cubo omega cubo e h barra omega sobre kBt menos 1. Entonces lo que nos importa es tener el ratio entre A y R, perdón. Entonces hay muchas cosas que se van a cancelar. El epsilon 0, el h barra, vamos al cuadrado, acá hay una h barra. Luego también tenemos un c cubo que se va con este c cubo. Acá hay otro h barra para el otro que quedaba acá. Así que van a quedar pocas cosas. Pero bueno, tenemos por el lado del numerador omega cubo, pi cuadrado, vamos a escribir todo. Tenemos el denominador de R, vamos a ponerlo arriba, 3 epsilon 0 h barra cuadrado. Este denominador lo ponemos arriba, va a ser pi cuadrado c cubo e a la h barra omega kBt menos 1. Y en el denominador vamos a poner primero el denominador de A, que es 3pi epsilon 0 h barra c cubo, y el numerador de R, que tenemos un pi, tenemos módulo de p cuadrado, el h barra y el omega cubo. Y ahora sí podemos cancelar estos dos pi, por ejemplo, con el pi cuadrado, el c cubo con el c cubo, tenemos un h barra y otro h barra que se va con el h barra cuadrado, el epsilon 0 con el epsilon 0, el 3 con el 3, pi cuadrado con el pi cuadrado, omega cubo con el omega cubo, y como decíamos solamente va a quedar e a la h omega kBt todo menos 1. Como función de omega es una función monótona creciente y va a ser igual a 1, y nos importa que sea igual a 1 para que el ratio sea justamente igual, tanta importancia de A como de R, cuando e a h barra omega kBt sea igual a 1 más 1, o sea 2. Y acá si despejamos omega, va a quedar kBt sobre h barra por el logaritmo de 2. Si lo ponemos en términos de nu va a ser omega sobre 2pi. Entonces en este caso, esto va a ser kBt sobre h sin la barra, logaritmo de 2. Y entonces tomamos para t igual 300 Kelvin, como dijimos antes. Entonces, en ese caso, si uno reemplaza todos los valores, nu va a ser igual a 4.35 por 10 a la 12 Hz. Este sería entonces la frecuencia, o sea, omega dividido 2pi que estamos considerando, en la cual tenemos mismo rango de emisión espontánea y rango de estimulada térmica. Para frecuencias más altas domina la emisión espontánea, incluyendo luz, porque la luz es del orden de 10 a la 14 Hz. Para tener entonces una idea cuál de los mecanismos es más importante a partir de esa frecuencia.